amigos de Impacto Profundo, estamos con un video que voy a mostrar esta vez sobre lo que fue el gobierno de Velasco. Este video salió en el año 93 en Panamericana Televisión, fue un reportaje que hicieron, pero tiene un matiz un poco no tan imparcial como quisiera. Siempre se ha satanizado a Velasco como presidente de la República, las reformas que hizo, y se ha puesto pues siempre como el patito feo de nuestra vida republicana, como el malo de la película. Y realmente eso fue así. Bueno, voy a mostrarles el video para que ustedes lo vean, pero después voy a hacer otro programa haciendo un análisis realmente si el gobierno de Velasco fue o no lo que se dice. Aquí pues les presento el video que fue emitido en el año 93, cuando se cumplió 25 años del golpe militar del general Juan Velasco Alvarado. Ahora ya estamos 42 años de ese golpe militar. Con ustedes el video. El 2 de octubre de 1968, el presidente Fernando Belaúnde tomó juramento al que sería el último gabinete de su gobierno. Lo hacía en un contexto difícil. Hacía varias semanas que los rumores de golpe inundaban Lima. Diversas autoridades asistieron al besamanos del flamante gabinete presidido por Miguel Mujica Gallo. Entre estas, destacaba nítidamente el general Juan Velasco. La presencia del comandante general del ejército y jefe del comando conjunto restó importancia a los rumores de golpe. Yo estuve en la juramentación de ese gabinete y la persona que estaba a mi lado, cuando en lo que llaman el besamanos, de repente me dice: ahí está Velasco, no hay golpe. Y efectivamente había entrado Velasco para felicitar al gabinete, sabiendo que esa noche iba a dar el golpe. Esa noche, tras reunirse con un grupo de agricultores del norte, Belaúnde se retiró a su dormitorio en Palacio. Se encontraba allí de visita a su hija Carito, que vivía en México. Belaúnde no pudo conversar con ella, se sentía muy cansado y decidió acostarse más temprano que de costumbre. Su hija se quedó leyendo en la habitación contigua y hacia las 2 de la madrugada sintió ruidos extraños. Algo raro sucedía. Despertó a Belaúnde y le advirtió de la presencia de tanques en la plaza de armas. El arquitecto se vistió rápidamente. Intentaba comunicarse con sus ministros militares cuando sintió pasos en el techo, seguidos de los primeros disparos de la noche. De pronto, un grupo de militares armados de metralletas irrumpió en su dormitorio. Belaúnde fue sacado en vilo de Palacio por un grupo de oficiales comandados por los coroneles Enrique Gallegos Venero y Rafael Hoyos Rubio. Mientras tanto, el general Velasco coordinaba las acciones desde la Escuela Militar de Chorrillos. La noche del 2 al 3 de octubre recibió una llamada del general Montañi a la 1:30 de la mañana, en que me indicó la actitud que ellos habían tomado. Me dijo pues que la Fuerza Armada se había rebelado y que lo habían ya destituido al presidente Belaúnde. Que ¿cuál es su opinión? Me dijo. De acuerdo, le dije. Entonces me dijo: fíjese, entonces véngase aquí al CIM, al Centro de Instrucción Militar del Perú. Cuando llegué al CIM, el general Velasco ya me abrazó, me dijo: ¿cómo estás? Bueno, me dije: ¿qué te parece esto? Muy bien, le dije, pues era lo que el país esperaba, porque efectivamente la cosa estaba muy mal. La madrugada del 3 de octubre, mientras nuevos contingentes se sumaban a la rebelión en Chorrillos, Belaúnde fue conducido al aeropuerto Jorge Chávez y embarcado en un avión de aerolíneas peruanas. Fuertemente custodiado, el avión partió a primera hora rumbo a la Argentina, donde Belaúnde inició un largo destierro. Seguramente se han movido ambiciones para detener el régimen constitucional que presido. No puedo decir más
porque me lo impide una elemental cortesía para con la Argentina y para con su gobierno. Palacio amaneció bajo la protección de blindados y paracaidistas. En las principales calles y plazas de la ciudad, la Guardia de Asalto formó pelotones que enfrentaron los escasos grupos, apristas en su mayoría, que salieron a protestar infructuosamente. Y algunas bases nuestras salieron a las calles, pero frente a los tanques la voz, el grito, la actitud es poco determinante, ¿no? De modo que también salieron algunos jóvenes de otros sectores, pero a las 48 horas el hecho estaba consumado. Hacia el mediodía, un comunicado informó al público que el general Velasco encabezaba la Junta Revolucionaria, integrada además por los comandantes generales de la Marina y Aviación. Se trataba de un golpe institucional. Velasco llegó a Palacio a las 5 de la tarde a bordo de un helicóptero y 2 horas más tarde juraba como nuevo jefe de Estado. El país ignoraba que bajo las banderas del nacionalismo se iniciaba una dictadura que cambiaría el rostro del Perú, iría en contra de las libertades del individuo y nos llevaría por el errado sendero del estatismo, que tanto le ha costado al Perú. A los 6 días de instalado el gobierno militar, el 9 de octubre de 1968, el general Velasco anunció, como un acto nacionalista, la toma de los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas y la expulsión de la transnacional International Petroleum Company. Fue el primer signo, la primera expropiación de las muchas expropiaciones que en los años siguientes expectaría el país. El gobierno revolucionario, después de declarar la nulidad de la indigna Acta de Talara y del lesivo contrato celebrado por el régimen que la Fuerza Armada ha depuesto en cumplimiento de la misión de cautelar los derechos de la República, de acuerdo con el artículo 213 de la Constitución del Estado, acaba de promulgar el decreto ley que ordena la inmediata expropiación de todo el complejo industrial de La Brea y Pariñas y anuncia al país que en este preciso momento las fuerzas de nuestra primera región militar que tenemos en el norte, haciéndose eco del clamor de la nación, está ingresando al campo de Talara para tomar. Está ingresando al campo de Talara para tomar posesión de todo el complejo industrial que incluye la refinería. Y con la más alta emoción patriótica hace flamear el emblema nacional como expresión de nuestra indiscutida soberanía. El problema del petróleo y el famoso escándalo de la página 11 fueron el combustible para el golpe de Velasco, pero no fueron las razones de fondo. La ruptura del orden democrático se debió a la crisis del gobierno que encabezaba el arquitecto Fernando Belaúnde. Sin mayoría en el Parlamento, dominado por la oposición del APRA y la Unión Odrioísta, que censuró docenas de ministros, Belaúnde fue incapaz de solucionar los conflictos. Promesas electorales nunca cumplidas, aparición de focos guerrilleros y una traumática devaluación que hizo saltar abruptamente al dólar de 28 a 40 soles fueron creando el ambiente para más de una conspiración contra la democracia. Confluyen dos conspiraciones, una conspiración de derecha y una conspiración de izquierda. La derecha que protestaba básicamente por los impuestos, la gran reforma impositiva que había hecho Manuel Ulloa desde el Ministerio de Economía, que entonces se llamaba Ministerio de Hacienda, y la izquierda porque
decía que Belaúnde no había cumplido con las promesas que había hecho de grandes reformas, y en el fondo los dos lo que tenían era temor a la victoria del APRA, que se anunciaba prácticamente para las elecciones que iban a tener lugar 9 meses después. Los conspiradores de derecha estaban encabezados por el general Julio Doy Sánchez. Este proceso se inicia con una conspiración que es más una conspiración de derecha contra el gobierno del presidente Belaúnde. Conspiración cuyo representante más conspicuo del ejército era el entonces general Julio Doy Sánchez, que era el comandante general del ejército. Y esta conspiración o estas reuniones conspirativas se llevan a cabo en el yate del señor Mariano Prado, a donde van concurriendo una serie de personajes y donde al final también concurre el general Velasco. El general Doy fue cesado por el presidente Belaúnde y el camino de Velasco quedó abierto. Asumió la comandancia general del ejército y organizó un compacto grupo de 4 coroneles con los que inició la captura del poder. Una sublevación en la Fuerza Armada tiene que hacerla 4, 5, 6 y ahí el círculo cerrado, porque apenas se divulgue esto, se descubre. Vestidos de civil, los coroneles Rafael Hoyos Rubio, Enrique Gallegos Venero, Leonidas Rodríguez Figueroa y Jorge Fernández Maldonado se reunían en una discreta oficina del edificio Marzano en Miraflores. Allí trazaron la llamada democracia social de participación plena. Las principales reformas y las múltiples expropiaciones que caracterizarían la dictadura velasquista. A finales de los años 60, estaba instalado el régimen militar que cambiaría la historia del Perú. Los padres, Juan Manuel Velasco Gallo y Clara Luz Alvarado Ceballos. El niño, Juan Francisco Velasco Alvarado. El origen, el humilde distrito de Castilla en Piura. La fecha, el 16 de junio de 1909. Tercero de 7 hermanos, de extracción popular, dirían con los años sus biógrafos. Era un hombre de clase media, su padre pues trabajaba, yo recuerdo que trabajaba como en la compañía salinera, cuando estábamos en Piura. Ya después entró a trabajar a lo que fue la caja de depósitos. A veces pues se cachueleba como vacunador. A mí me vacunó él una vez para la viruela. Los hombres nacen sin que ellos ni el país sepan cuál será su destino final. Juan Velasco Alvarado no fue la excepción. Cuando asistió a la Escuela Fiscal número 21 Ignacio Sánchez y a la Gran Unidad Escolar San Miguel, su afán consistió en ser alumno, como todos, ni brillante ni mediocre, pero sí célebre por cierta habilidad muy apreciada por sus compañeros. Y una letrita menudita. Se copiaba alguna cosa, como es quien no copiaba un colegio. Era especialista en eso. Papelitos pequeñísimos, exactamente, comprimidos. Y ya pues con una cosa de esa ya se podía desarrollar, ¿no? Su destino y el del Perú acaso se empezaron a perfilar la mañana del 5 de abril de 1929, cuando Juan Velasco Alvarado, de 19 años, desembarcó en el Callao, caminó hasta Chorrillos y se presentó en la escuela militar. Vinieron 3 para la escuela militar. José Francisco Celi Moró, Enrique López Velasco y Juan Velasco Alvarado. Ellos no sé por qué se retrasaron y no vinieron pues en la época de los exámenes para ingreso a la escuela militar. Entonces tuvieron que quedarse en tropa.
El soldado raso tenía ambiciones. Un año más tarde se convirtió en cadete y en agosto de 1930 tuvo en silencio su primera fuera de libreto. Luis Sánchez Cerro, comandante, piurano también, y también de origen popular, derrocaba a una figura de la República aristocrática, el presidente Augusto B. Leguía. El cadete anotó el hecho, pero en ese entonces nadie lo sabía. En 1934 concluyó sus estudios, aunque no espada de honor, sí el primero de su arma, la infantería. Inició así una larga y exitosa carrera militar en la que dedicó 20 de sus 35 años de actividad a la formación de soldados y oficiales, entre ellos los coroneles que lo secundaron el 3 de octubre de 1968, además de otros que ocuparían puestos claves durante la dictadura. Cuando fui soldado, él era oficial del batallón donde yo estaba, en la escuela de clases de infantería. Después, cuando ingresé a la escuela de oficiales, también vino él de capitán instructor de infantería. En 1943, con el grado de capitán, Velasco se casó con Consuelo González Posada, con quien tuvo 4 hijos. Su carrera siguió en ascenso. En 1959, general de brigada y agregado militar de Perú en Francia, nombrado por Manuel Prado. El retorno en 1964, brotes guerrilleros, y el presidente Belaúnde lo sitúa en la jefatura del Estado Mayor de la Primera Región Militar en Piura. En 1965, general de división. En 1966, jefe de Estado Mayor del Ejército, comandante general un año más tarde. Y en 1968, el tope del escalafón militar, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Le quedaba un escalón más que él se autoasignó, el golpe. Ese fue su destino final. Habitante de la polémica, Juan Velasco Alvarado ha dejado la impronta de la pasión que caracterizó su vida. Cultor de un nacionalismo exacerbado y un populismo de plaza pública, movilizó masas, movió conciencias y generó rupturas. Hizo vibrar a amplios sectores de la sociedad peruana. Es verdad que modificó al Perú tradicional, pero también es verdad, en el implacable juicio de la historia, que su tiempo fue el tiempo de los discursos, de los despojos y sueños revolucionarios cuyos excesos todavía afectan al Perú. A partir de este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre, a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja y un lugar de justicia dentro de una sociedad de la cual ya nunca más será, como hasta hoy, ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre. La revolución, lo revolucionario, las reformas estructurales, el discurso de ese tiempo, las palabras de la época, la revolución y todas las cosas que se hicieron en su nombre. Al hombre de la tierra, ahora le podemos decir en alta voz, inmortal y libertaria como Tupamaru: campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. Con un estilo de agitación antes que de conducción del país, el régimen militar se afilió a un discurso socialista. Nosotros en el Perú esta revolución está en plena ejecución en la reforma agraria. Está en plena ejecución. Ahora, las tierras, ¿quién las ha recibido? Las ha recibido el campesino, el gran campesinado que tenemos.
¿no? Se han favorecido con las tierras. Los 12 o 15 señores que antiguamente eran los caciques, los dueños de esos grandes complejos. Esos 15 ya no son 15, son, como le dije ahora, 135.000 personas que son dueños de esos complejos. Una marcada posición anti-norteamericana, un acercamiento notorio al comunismo de Fidel Castro, al socialismo del chileno Salvador Allende, a las relaciones diplomáticas con los países socialistas, el mito del nuevo liderazgo y el tercermundismo no alineado. Todo un fervor impregnado de frases y consignas, un estilo hecho de pasión antes que realidad. Él llevó un lenguaje violentista al campo, él llevó un lenguaje que era desconocido hasta ese momento en el medio rural campesino. En esas épocas no se hablaba de el rico no comerá más de tu pobreza, la tierra es de quien la trabaja, no se hablaba de enfrentamientos clasistas en el campo. Al final de cuentas a Velasco se le satanizó demasiado y vemos que, si bien es cierto, la reforma agraria en su momento determinado no tuvo un proyecto, o mejor dicho, no hubo la técnica adecuada para lanzar ese proyecto, pero sí a largo plazo benefició mucho al hecho de que el Estado se mantenga como tal, es decir, el terrorismo no crezca como creció en otros países. En el Perú, por ejemplo, el terrorismo, si bien es cierto, todavía hay remanentes, no ha avanzado como ha avanzado, por ejemplo, en Colombia. O sea, ese proceso de la reforma agraria neutralizó el desarrollo del terrorismo. Claro, no olvidemos que Abimael Guzmán decía de los campos a la ciudad, pero el campo ya estaba en poder de los campesinos. Cierto. ¿Qué más les ofrecía Abimael Guzmán? Lo único que hizo fue reclutar a campesinos a la fuerza. Y eso, al final de cuentas, ¿quiénes ganan la guerra a Sendero Luminoso? Los ronderos, las rondas campesinas. O sea, las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas. Los ayanicas fueron devastados por Sendero Luminoso. Pero también le ganaron la guerra. También le ganaron la guerra. Claro. Entonces, al final de cuentas, hablamos de que este Estado busca reprimir en vez de dialogar, cuando estas personas de una u otra forma apoyaron al Estado en la pacificación. La revolución, el llamado gobierno revolucionario, el radicalismo de un régimen que se autoproclamaba ni comunista ni capitalista, que hablaba de una peculiar democracia social de participación plena, pronto evidenció su verdadero rostro. Un gobierno basado en un Estado centralista, dispuesto a estatizarlo todo, dispuesto a inflar el tamaño del Estado bajo las banderas de reformas que se decían estructurales. Años, el modelo izquierdista tan en boga en los teóricos de esa época había impregnado la economía del país. Gigantismo estatal, controlismo, proteccionismo, propiedad colectiva y la asfixia de la capacidad productiva y la iniciativa privada. Una de las leyes más absurdas y que más daños ha hecho al país, la comunidad industrial. Claro, que filosóficamente era interesante. Si nos reunimos con los trabajadores y empresarios, podemos producir más, podemos trabajar mejor, pero es la mentira más grande. ¿De dónde vino toda esa teoría? ¿De dónde todos esos experimentos? La dictadura militar se sustentaba en un grupo de teóricos agrupados en el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, SINAMOS.
Carlos Delgado Olivera, ideólogo principal del régimen, Carlos Franco, teórico a ultranza, Héctor Béjar, con un pasado comprometido con la guerrilla que surgió en los 60s, y el joven e impetuoso Francisco Guerra García. Éramos gentes que teníamos de alguna manera especialidades diferentes, y nosotros respecto de muchos temas y en muchas ocasiones hemos participado en esas discusiones que sentaban la base, sobre la base del cual el Consejo de Ministros tomaba sus decisiones. Por ejemplo, usted... reforma agraria, propiedad social, comunidad industrial, yo diría que todos los grandes procesos. Sin embargo, empezamos a ver que todo este aparato de Sinamos empieza a caer en manos de gente que tenía una clara identificación de izquierda, y muchos de ellos de izquierda marxista. Yo creo que el aparato creado rebasa al sistema que se había ideado y rebasa la conducción de los jefes del sistema. Toda la retórica y todas las reformas promovidas por el Sinamos se debatían en el poderoso Comité de Asesoramiento de la Presidencia, el COAP. Llegaba al COAP, desarrollaba mi trabajo despachando todos los decretos leyes, proyectos de decretos leyes, proyectos de resoluciones supremas que llegaban ahí y que tenían que ser aprobadas por el Consejo de Ministros, distribuyendo entre los equipos de los coroneles de que disponía. Así, de capilla en capilla, en entornos secretos y ajenos a la opinión pública, se iba decidiendo el destino del Perú. La dictadura militar era también autoritaria e impermeable a la crítica, y su lado más oscuro asomó con la apropiación y despojo de los medios de comunicación. 4 de marzo de 1970, el régimen militar captura el diario Expreso. En horas de la mañana, un contingente militar ingresa a las instalaciones y Expreso es entregado a los llamados mastines de la dictadura. 9 de noviembre de 1971, apenas un año después, el siguiente abuso de la dictadura militar, empeñada en silenciar toda crítica, tuvo como víctimas a las estaciones de televisión, que fueron expropiadas en base a la prepotente ley de telecomunicaciones. En ese tiempo, el país expectaba por parcelas lo que ocurría. Casi nadie protestó. Apenas un breve editorial de El Comercio fue el único reclamo. El silencio complaciente de los demás medios no los libró. En 1974 les llegó el turno. Fueron confiscados todos los diarios. La libertad de expresión había sido liquidada. La intolerancia estaba instaurada. Deportaciones, clausuras, expropiaciones. Toda opinión era combatida y todo desacuerdo se solucionaba por la fuerza. Y bueno, yo empecé a hacer algunos análisis de la economía peruana y esto irritó enormemente al gobierno de Velasco. Y entonces un buen día salió un decreto diciendo, en vista de que el señor Dornelas escribe artículos contrarios al proceso peruano, no sé cuántos, declárase: 1, traidor a la patria; 2, prívese de la nacionalidad peruana; y 3, prohíbese el retorno al país. Los militares habían soñado con la revolución, pero nunca le habían pedido permiso al país. Y cuando la terca y cruda realidad mostraba todas las imperfecciones, ellos silenciaban toda voz. La revolución nunca trajo lo que ofreció, y en esos años se iniciaba su final. Un final largo, como los discursos de ese tiempo. La noche del 22 de febrero de 1973, la historia para Juan Velasco Alvarado empezó a cambiar. Un agudo dolor lumbar y un diagnóstico que no se hallaba obligó a su internamiento en el hospital militar. En la mesa de operaciones, el general sufrió una hemorragia de tal magnitud que fue necesaria una transfusión de 17 litros de sangre, 3 veces más de lo que contiene un ser humano. El hombre más temido del país se moría. En la sala de operaciones, cuando llegué, me encontré con un espectáculo que era realmente de temerle. Estaba llena de gente. El suelo era todo un gran charco de sangre, con que el paciente estaba sin presión arterial, presión en 0. Saqué las gasas y se vino un chorro fuerte de sangre. Entonces pensé de inmediato
porque yo soy especialista en la posibilidad de un aneurisma roto. Efectivamente, metí mi mano izquierda y con la mano izquierda cerré la aorta por encima del aneurisma. La sangre disminuyó enormemente. Reemplazamos el pedazo de aorta donde estaba el aneurisma con un injerto de dacrón de 16 milímetros de diámetro y con una longitud que sería más o menos quizá 12 o 14 centímetros. Esa misma noche, el control del cirujano mostró un nuevo problema. Velasco no tenía pulso en el pie derecho. La conclusión asomó: había que amputarle la pierna. Se opusieron los médicos cubanos que había enviado Fidel Castro. Habían venido como 15 médicos de Cuba y como 10 enfermeras. Habían venido por lo menos 25 personas de Cuba mandadas por Fidel Castro, el jefe del grupo médico, que es un cirujano vascular y que además es un hombre muy adicto a su dictador, ¿no? A su caudillo, no sé cómo lo llaman, a Fidel. Entonces tuvimos un poco de discusión porque él me dijo: yo no le cortaría la pierna a Fidel Castro. Pues le dije: pues yo creo que al presidente o se le corta la pierna o se muere. Finalmente, la decisión quedó en manos del propio Velasco. El anestesista lo despertó y cuando yo ya noté que estaba completamente consciente, le dije: mi general, tenemos un problema. Él, muy consciente, me dijo: sí, la pierna, me dijo. Así es, le dije. Esa pierna que lo está maltratando a usted, hay que cortarla. Entonces me dijo: y si no se corta, va a perder usted la vida, le dije. Necesitamos su autorización para poderla cortar. No se puede amputar a nadie sin autorización del dueño de su pierna. Entonces me miró y me dijo: córtenla. Velasco salvó la vida, pero desde esa noche empezó a perder el poder. Limitadas sus capacidades físicas, se limitó su capacidad de acción. Luego de esta recuperación, él reasume su cargo, pero entonces tiene que cumplir todas las mañanas, hacer ejercicios, le ponen una pierna ortopédica, tiene que aprender a caminar de nuevo, esto es sumamente doloroso para él, pero continúa su jornada y hasta las 5 de la tarde, de las 5 de la tarde ya él se retiraba. El régimen también estaba enfermo. Incubaba desde sus inicios una crisis económica que se intentaba soslayar, aun cuando ya era evidente. 5 de febrero de 1975, el preludio del final del velasquismo. La noche anterior, la policía se había declarado en huelga y un nutrido grupo de efectivos se atrincheró en el cuartel de radiopatrulla. El ejército no dialogó, simplemente disparó. Al día siguiente, ningún policía salió a las calles. La ciudad desguarnecida se envolvió en una violenta jornada de disturbios y saqueos. Incendios siniestros, 86 muertos y más de 150 heridos. Pérdidas materiales por millones de dólares.
una medida de seguridad, un tanque está ubicado justamente en la Plaza Pizarro, a un costado del Palacio de Gobierno. Son un total de 3 tanques, 2 vehículos blindados y 2 camionetas jeeps que están aquí frente al Palacio de Gobierno. Es una medida de seguridad debido a los tumultos que han ocurrido toda esta mañana en distintos puntos de la capital. Toque de queda a partir de las 8 de la noche y por primera vez una evidencia, el consenso en la Fuerza Armada para relevar al general Velasco. Solo faltaban las respuestas para 2 preguntas: ¿quién y cómo debía ocupar ese lugar? Que había llegado al poder a través del golpe de Estado, empezaba a asomar también la misma medida. Era cuestión de tiempo. En Palacio de Gobierno había un hombre herido, ya no el dictador implacable. Los meses siguientes trajeron el final. El general había nacido en el norte, pero desde el sur llegó el final, su final. La historia volvía a repetirse. Velasco había llegado a la cumbre del poder desde la Comandancia General del Ejército y tuvo que dejar esas alturas por designio de otro militar que ocupaba igual cargo. El 29 de agosto de 1975, en la ciudad de Tacna, el general Francisco Morales Bermúdez, comandante general del Ejército, anunció un relevo institucional. Revolucionario vitoriado, el hombre que había hablado de movilización social y participación plena, en la tarde de ese 29 de agosto salió de Palacio de Gobierno, sin masas, sin pueblo, sin voces. Estaba mortificado. Me acuerdo que tenía ahí una serie de documentos y de cosas que lo que se iba a hacer. Sacó todas las cosas y las rompió, las tiró a un canasto. Y me dijo algo que nunca lo voy a olvidar. Si yo hubiera tenido mi pierna, nadie me saca, me dijo. Así. El gobernante Velasco había llegado a su final. El hombre concluiría su vida el 24 de diciembre de 1977. Había muerto un hombre que dejó, para bien o para mal, una profunda huella en la historia del Perú. Creía en la necesidad de los grandes cambios. Yo pienso que el general Velasco los cambios radicales que generó no los hizo con la intención de fomentar el surgimiento de un movimiento marxista en el país. Pero más allá de las buenas intenciones, la mayoría de las reformas de Velasco fracasó y dejó en cambio un Estado enorme y en crisis continua que aún padecemos, con la pesada carga de las empresas públicas que en esos años aumentaron de una manera desmesurada, de 18 a más de 170 entidades. Gran parte de lo que ocurría entonces en ese modelo económico pasaba por lo que eran capaces de hacer las empresas públicas. ¿Cuál fue la conclusión de la experiencia? Es que la gestión de las empresas fue un desastre. Y por tanto, el modelo económico, dado que se sustentaba tanto en la capacidad de estas empresas, fue también un desastre. Bueno, creo que fue una muy importante vacuna ideológica para el país. Terminamos de una vez por todas saber en qué consistía el estatismo, en qué consistía el tercerismo socialistoide, y creo que si ahora estamos ya casi todo el mundo convencido de que esa vía no funciona, fue precisamente porque tuvimos esa experiencia. 25 años después, el país no termina aún de salir del laberinto estatista. Las empresas públicas que se crearon con tanto desborde generaron desde entonces pérdidas por casi la mitad de la deuda externa. ¿Acaso el Perú sería distinto si ese dinero se hubiese destinado a otro fin?
las revoluciones pasó. Los años han traído la necesidad del realismo y la libertad por sobre todas las cosas. Bueno amigos, ustedes han podido apreciar este video que tiene una forma de satanizar, de ver como el patito feo, como aquel que malogró, destrozó al país, cuando en realidad no fue así. O sea, existe mucha posición contraria a lo que fue el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. En realidad, si lo vemos fríamente, pues la compañía peruana de teléfono fue una empresa que lo vendió el expresidente Alberto Fujimori, que es ahora Telefónica. Los que no conocen, los que no saben, pueden decir, bueno, Telefónica llegó, pero no saben que esa compra fue por una empresa peruana que se llamaba Compañía Peruana de Teléfonos, que se vendió en cerca de 2.000 millones de dólares. En ese momento fue todo un boom, ahora ya sabemos las consecuencias. Si bien es cierto, el gobierno de Velasco creó un montón de empresas, pero todas esas empresas las fueron vendiendo. Fueron vendiéndolo a lo largo del gobierno del expresidente Alberto Fujimori, incluso del presidente Toledo. Entre esas empresas tenemos pues Aeroperú, una empresa que era nuestra aerolínea de bandera. ¿Qué pasó con esa empresa? Actualmente, pues perdimos esa aerolínea de bandera, ya no vuela Aeroperú. La hicieron quebrar prácticamente, y era una buena propuesta que tuvimos nosotros como aerolínea, como país, que teníamos una aerolínea de bandera. Bueno, son cosas que no se cuentan, no se dicen, como el tema de la reforma agraria, que se dice que fue un fracaso. En realidad fue un fracaso la reforma agraria. Desde cierto punto de vista, obviamente no tuvo la técnica o el trabajo técnico, tecnológico, toda una estructura que debió haberse trabajado con el campesinado. Simplemente fue también una decisión política, pero también parte de una corriente latinoamericana de las reformas agrarias. O sea, no fue solamente en el Perú. Se sataniza esa situación. ¿Y era conveniente la reforma agraria? Yo creo que sí. ¿Por qué? Y lo dije en una entrevista que me hizo Lino Campos allá en Ucayali, en el canal que él está, en el canal 19, donde él me pregunta eso, ¿no? Entonces yo le digo, efectivamente, en mi modo de ver la reforma agraria, pues frenó el terrorismo. Porque de acuerdo a la política de Aymar Guzmán era de los campos a la ciudad. Y sin embargo, pues con la reforma agraria ya Sendero Luminoso no tenía que ofrecer a los campesinos. Ya sabemos todos que los campesinos ya eran dueños de las tierras. Vemos pues que también se trata de ver que la toma de Gabriel Pariñas fue un acto, o se trata de ver como si hubiera sido un acto pues soslayado, aislado de la decisión política de un presidente, cuando en realidad contó con el apoyo de la gran mayoría de peruanos. Talara era prácticamente un bastión de los Estados Unidos. Y por eso el Día de la Dignidad Nacional, que se celebraba el 9 de octubre, que por el gobierno del señor Fernando Belaúnde Terry en su segundo periodo lo elimina, pues prácticamente esa reivindicación que nosotros hicimos sobre los yacimientos de Talara, pues quedó en el aire. Sin embargo, ahí vemos que todavía sigue en operación esa refinería de Talara, esos yacimientos, y que nuestro país se ve beneficiado. Bueno, son todas estas cosas que vamos a ir aclarando en nuestro próximo programa y criticando quizás lo que se ve en este video. Algunas cosas, de repente algunas cosas sí son ciertas, pero algunas cosas ya yo creo de que viendo un análisis más concienzudo, más real, más actual, nos pongamos a pensar, acá 42 años de ese gobierno, de ese golpe de Estado, de ese, lo que algunos le llaman cambio institucional, que contó también con el apoyo de la mayoría, no como tanto se dice de que pues salieron a las calles, no, definitivamente contó con una mayoría de la población, estaba de acuerdo con eso, y lo dice el general Graham. Vemos pues que el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas es un gobierno que
de una u otra forma hizo cambios profundos que el Perú necesitaba. Bien amigos, estamos pues para nuestro próximo programa donde haremos un análisis sobre este video y sobre el gobierno que presidió el general Juan Velasco Alvarado. Hasta nuestro próximo programa.